El descubrimiento del bosón de Higgs fue un gran avance en la física. Era la primera vez que se lograba rastrear esta partícula clave, que se cree es la que da masa a todo en el universo. Aunque sabemos un poco sobre el bosón de Higgs, aún hay muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, parece demasiado ligero para tener las propiedades que se le atribuyen, lo que lleva a los científicos a pensar que hay física detrás que no comprendemos del todo. La pregunta de dónde proviene la masa de las partículas no se había resuelto durante mucho tiempo, hasta que algunos científicos en los años 60 sugirieron que podría haber un campo invisible que interactúa con algunas partículas. Este campo, conocido como el campo de Higgs, afecta a las partículas elementales y les da masa. Sin embargo, no afecta a todos los bosones por igual, lo que complica aún más las cosas. Cuando se trató de probar la existencia del bosón de Higgs, los científicos se dieron cuenta de que, para detectarlo, necesitaban conocer la energía necesaria para producirlo en un acelerador de partículas. Esto se volvió complicado porque el bosón de Higgs se forma en solo una milmillonésima parte de las colisiones de protones y tiene una vida muy corta. En 2012, después de años de búsqueda, se anunció que se había descubierto el bosón de Higgs, lo cual fue un gran logro. Sin embargo, a pesar de este descubrimiento, no se ha resuelto del todo el misterio de cómo se origina la masa del bosón de Higgs. Los científicos siguen preguntándose por qué tiene esa masa específica de alrededor de 125 gigaelectronvoltios. Para entenderlo mejor, se espera detectar nuevas partículas en experimentos futuros que podrían ayudar a responder estas preguntas. Otro problema que persiste es el llamado problema de la jerarquía. La masa del bosón de Higgs es mucho más baja de lo que muchos esperaban, lo que indica que podría haber física que aún no hemos descubierto. Algunos investigadores proponen la supersimetría, que sugiere que cada partícula tiene una contraparte. Pero hasta ahora, esas partículas supersimétricas no se han encontrado, y algunos científicos comienzan a dudar de su existencia. La búsqueda de estas respuestas continúa, pero aún queda mucho por explorar en el mundo de la física. El descubrimiento del bosón de Higgs fue nada menos que uno de los hitos más importantes de la física. No es de extrañar porque después de todo era la primera vez que los expertos habían logrado rastrear la maravillosa partícula que se considera el elemento constitutivo del cosmos y que da masa a todo. Sin embargo, el bosón de Higgs sigue rodeado de grandes interrogantes sobre todo. ¿Cómo puede existir en esta forma? De hecho, el bosón de Higgs parece ser demasiado ligero para tener las propiedades que se le atribuyen y el camino para resolver este misterio conduce inevitablemente a una física oculta que supera con creces el alcance de nuestro modelo estándar en la tan discutida partícula de Dios que probablemente hace posible la existencia de nuestro mundo en primer lugar y cuyo descubrimiento el 4 de julio de 2012 marcó uno de los hitos más importantes de la física. Pero ¿qué esconde realmente el bosón de Higgs y por qué los investigadores siguen encontrando nuevos enigmas hasta el día de hoy? Bueno, para entender esto primero tenemos que considerar un punto que puede sonar bastante banal al principio. Sin masa el cosmos sería un lugar completamente diferente. Después de todo, sin masa no habría ni átomos ni materia normal, y es solo la masa de las partículas que las componen lo que hace que los componentes básicos de la materia se mantengan unidos e interactúen entre sí. Pero ¿de dónde viene realmente la masa de las partículas elementales? Bueno, esta es una pregunta para la que el modelo estándar de la física de partículas fue incapaz de dar respuesta durante mucho tiempo, pero ese no fue en absoluto el único problema. Sobre el papel, los bosón, las partículas que medían las interacciones entre las partículas de materia, no deberían tener masa en absoluto, diferencia de las partículas portadoras de la fuerza electromagnética y fuerte, los fotones y los gluones. La falta de masa de los bosones simplemente no encaja en nuestro esquema físico. Esto se debe a que la fuerza nuclear débil no tiene solo una sino dos partículas portadoras, los bosón W y Z, que sí tienen masa, y aunque este hecho explica el corto alcance de la fuerza nuclear débil, la cuestión de dónde obtienen su masa estas partículas de intercambio siguió siendo un misterio para el mundo de la investigación durante décadas. Esto solo cambió a principios de la década de 1960, cuando varios expertos buscaban una solución al problema de la masa y llegaron de forma independiente a la conclusión de que podría haber un campo invisible que impregnar todo el universo e interactuara con algunas partículas elementales. En términos de física cuántica, esto cambiaría las propiedades de las partículas elementales y solo podrían acelerarse gastando energía, lo que en otras palabras no significa otra cosa que tienen masa, conocido como el campo de Higgs en honor al físico teórico británico Peter Higgs. El campo escalar universal también tiene un efecto asimétrico, no interactúa con todos los bosones por igual y como es nuestro con respecto a la electrodinámica y la cromodinámica cuántica, los fotones y los gluones permanecen sin masa, mientras que el campo ejerce una especie de efecto de frenado sobre todas las demás partículas y les da masa. Un hito la física. Como se descubrió el bosón de Higgs hasta ahora todo es teórico, pero ¿cómo se puede demostrar en la práctica una suposición así? Bueno, con el bosón de Higgs, porque si ese campo escalar existe realmente, entonces también tiene la propiedad de condenarse en
Ciertos puntos el campo de Higgs puede manifestarse allí en una partícula, pero por desgracia los investigadores no sabían cuál era la masa de esta partícula y eso era un problema por decirlo suavemente para demostrar de forma fiable la existencia de una partícula en un acelerador de partículas. Los expertos necesitan saber las energías a las que las partículas tienen que dispararse entre sí para producir la partícula en una colisión en el caso del bosón de Higgs. Sin embargo, el rango posible era de solo 18 MeV a 800 GeV. Para poner esto en contexto, la energía requerida para acelerar una partícula se mida en electronvoltios y también describe la masa de una partícula elemental. Al menos los científicos habían logrado reducir la masa mínima del bosón de Higgs a 114 GeV en el transcurso de su búsqueda de partículas, pero cuando el gran colisionador de hadrón del CERN entró en funcionamiento en 2008, la búsqueda del bosón de Higgs iba a pasar por fin al siguiente nivel. Sin embargo, fiel al lema, sigue siendo complicado. Ni siquiera el acelerador de partículas más grande del mundo pudo evitar algunos problemas fundamentales. Por un lado, el bosón de Higgs solo se produce en aproximadamente una mil millonésima parte de todas las colisiones de protones y por otro lado, tiene una vida extremadamente corta con un tiempo de desintegración de menos de una quintillónima de segundo. En este contexto, no se puede observar directamente, sino que solo se puede detectar a través de sus productos de desintegración. Desafortunadamente, estos no se presentan como únicos, sino en forma de partículas elementales que también quedan tras la desintegración de innumerables otros productos de colisión. En vista de esto, los expertos no tenían que encontrar la proverbial aguja, sino más bien una brizna de heno en un pajar. A primera vista esto puede parecer imposible, pero en un segundo los expertos pudieron comprobar si las desviaciones de la curva de masa y energía esperada estaban ocultas en los productos de desintegración de procesos conocidos. Si el bosón de Higgs está involucrado, debería mostrarse a través de un pequeño exceso de los productos de desintegración que produce. Y el 4 de julio de 2012, unos 50 años después de que se propusiera por primera vez, por fin había llegado el momento y los responsables anunciaron con orgullo que el bosón de Higgs se había descubierto en dos de los grandes detectores del gran colisionador de hadrones. En detalle, se había presentado en cada caso como un claro bache en la curva de los productos de desintegración y como ambos resultados alcanzaron una significación de más de 5 desviaciones estándar, lo que corresponde a una probabilidad de aproximadamente 3,5 millones. Aún no se pudieron descartar las coincidencias, el problema de la jerarquía que hay más allá del modelo estándar. Los datos del primer descubrimiento indicaban que el bosón de Higgs tenía una masa de poco más de 125 GeV, lo que a su vez estaba perfectamente en línea con el rango de masa sospechado anteriormente, y así finalmente se añadió la pieza que faltaba tan esperada al rompecabezas del modelo estándar. Y sin embargo, eso no significaba que el origen del bosón de Higgs se haya descifrado por completo, sino todo lo contrario. Si el bosón de Higgs o el campo de Higgs dan masa a las otras partículas del modelo estándar, ¿de dónde obtiene su propia masa y sobre todo por qué tiene esta masa específica de 125 GeV? Por lo tanto, la cola de ratón de partículas debe continuar y los físicos esperaban detectar toda una familia de nuevas partículas en el curso de nuevos experimentos del gran colisionador de hadrones, lo que podría explicar la masa del bosón de Higgs, pero el gran avance no se ha materializado hasta ahora. Aunque el descubrimiento del bosón de Higgs tuvo lugar hace casi 15 años, sigue siendo la única nueva partícula elemental que se ha encontrado con la ayuda del LHC. A primera vista esto parece un problema bastante menor que puede resolverse rápidamente con un poco de teorización, pero algunos expertos le atribuyen tanta importancia que lo ven como una crisis en toda regla en la física. Más concretamente, nos enfrentamos aquí a un rompecabezas conocido la comunidad científica como el problema de la jerarquía. Básicamente, la baja masa del bosón de Higgs no encaja con los argumentos físicos generales porque es muchos órdenes de magnitud menor que la masa de Planck o la escala de la llamada teoría de la gran unificación. A diferencia de los fotones sin masa, los bosón W y Z tienen masa y pesan entre 80 y 90 veces más que el protón, que consta de 3 quarks. Como se ha mencionado, esa masa proviene de la interacción en el campo de Higgs y sin embargo el alcance de una fuerza fundamental está estrechamente relacionado con la masa de sus partículas portadoras. En otras palabras, cuanto más ligero es el bosón, más lejos llega la interacción. Sin embargo, la fuerza nuclear débil es demasiado fuerte en relación con la masa de sus partículas portadoras. La conclusión es que los bosón W y Z deberían ser hasta 17 órdenes de magnitud más pesados de lo que son, o el bosón de Higgs es demasiado ligero y el mecanismo de Higgs acoplado al funciona de una manera completamente diferente a la supuesta. En otras palabras, debe haber física más allá de nuestro modelo estándar. Después de todo, solo cubre una pequeña parte de los procesos que realmente tienen lugar en el universo. Una forma de abordar este mundo físico desconocido se llama supersimetría. En términos simples, el número de partículas elementales se duplica ya que a cada partícula normal se le une una compañera supersimétrica. La supersimetría se considera una adición elegante al modelo estándar porque no tiene en cuenta la gravedad y tampoco puede explicar la composición de la materia oscura. Además, está compuesta por varios tipos de partículas de materia y partículas de fuerza, pero sin establecer una relación directa entre ellos. Y aunque la supersimetría postula un neutralino como la partícula más ligera de la misteriosa materia oscura, es decir, una partícula
Estable que no se desintegra más y apenas interactúa con la materia normal, también podría proporcionar una explicación al problema de la jerarquía. Si el bosón de Higgs tiene supercompañeros más pesados, entonces las interacciones con ellos podría influir en el campo de Higgs y por tanto también en el bosón de Higgs. Según la teoría, entonces no solo tendría que haber varios Higgs fermiónico, es decir, los hipotéticos supercompañeros de Higgs, sino también otros representantes más pesados de los bosón de Higgs normales. Esto también explicaría por qué el bosón de Higgs conocido hasta la fecha es en realidad demasiado ligero. La supersimetría se basa en la suposición de que los fermiones y los boons tienen signos opuestos con respecto a la energía del campo de Higgs. En otras palabras, un tipo de partícula reduce la energía del campo mientras que el otro la aumenta. Si los supercompañeros fermiónico del bosón de Higgs realmente existen, su influencia podría a que tanto el bosón de Higgs como los bosón W y Z de la interacción débil sean menos energéticos y por lo tanto más ligeros de lo que predice el modelo estándar. Es la supersimetría un callejón sin salida, pero la supersimetría también ofrece otra explicación para un problema fundamental. Si se combina con la teoría de cuerdas, podría proporcionarnos la unificación de las cuatro fuerzas fundamentales que tanto tiempo llevamos buscando. La cuarta fuerza fundamental, la gravedad, podría entonces unificarse con el resto, combinando las propiedades de las cuerdas con la idea de los supercompañeros. Sin embargo, antes de que la supersimetría pueda avanzar más allá de la categoría de hipótesis apasionante, se necesita un poco más de paciencia. Bueno, eso, si es que tiene alguna perspectiva de futuro, por supuesto, aunque la supersimetría predice la existencia de una buena docena de partículas desconocidas. Todavía no se han descubierto todos los neutralino s electrones SARCs y similares, pero eso no es todo, dado que, contrariamente a todas las expectativas, aún no se ha conseguido ningún impacto directo en los grandes colisionadores de drones. En nuestro tiempo, algunos expertos están empezando incluso a dar la sentencia de muerte a la supersimetría, pero ¿cuál sería realmente la alternativa a la extensión de nuestro modelo estándar que gozó de tanta popularidad en el pasado? Bueno, esa es precisamente la pregunta que aún debe responderse en el futuro. Hasta ahora, apenas hay otros enfoques al respecto. Aquellos que aún no han abandonado por completo la idea de la supersimetría creen que es posible que las partículas asociadas correspondientes sean significativamente más pesadas de lo que sugieren los modelos de supersimetría simples, lo que significa que ni siquiera el LHC sería capaz de detectarlas. Además, es concebible que las partículas estén donde deberían estar, pero su comportamiento elude la confirmación oficial. Por ejemplo, este sería el caso si las partículas fueran más estables de lo que se cree, y de ninguna manera se transformarán ya en productos de desintegración detectables en los detectores del LHC, sino que en cambio fueran lanzadas a miles de kilómetros el punto de colisión antes de desintegrarse. La energía faltante, que debería ser reconocible en los productos de la colisión, tampoco ha sido detectada todavía. A pesar de todo esto, sin embargo, hay investigadores que continúan buscando la supersimetría oculta y probablemente seguirán haciéndolo hasta que se hayan agotado todas las opciones de búsqueda. Y ahora puedes aprovechar al máximo las opciones de clic debajo de nuestro video. No dudes en hacer clic en el pulgar hacia arriba y suscribirte para no volver a perderte una nueva publicación nuestra. Hasta pronto.